profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a iniciar. Ok, la vez pasada nos quedamos en esta parte de la definición de los conceptos, ¿no? O sea, ya saben, vimos todo lo que tiene que ver con los conceptos y vamos a comenzar a hablar sobre la importancia de que nosotros cambiemos las desigualdades del postulado general del problema de programación lineal. Por ejemplo, del ejemplo que hemos estado trabajando hasta ahora, lo vuelvo a decir así, estamos trabajando con un problema de maximización. Vamos a maximizar 2x más 5y, ¿no? Sujeto a que menos x más y sea menor o igual que 4, que x más 2y sea menor o igual que 17, que x sea menor o igual que 6 y por supuesto que las dos variables x y y sean no negativas, ¿no? O sea, que sean mayor o igual que 0. ¿Qué fue lo que comentamos? Bueno, que nosotros podemos transformar las desigualdades en igualdades y por ejemplo aquí ya lo aplicamos sobre un problema específico que es el que tengo escrito a la izquierda. Entonces vamos a poner aquí que es maximizar 2x más 5y sujeto a menos x más y más x1, que es una variable de holgura. Recuerden que dijimos, le agregamos una variable de holgura a la restricción que está del lado izquierdo de la desigualdad, que si es menor o igual le agregamos para poder alcanzar la frontera de la desigualdad, o sea, para poder alcanzar el límite, ¿no? Si esta cantidad es menor, le agregamos algo, en este caso x1, para poder llegar al 4, que es el extremo. Entonces, lo que estamos haciendo precisamente, como ya les dije, es agregar variables de holgura, y en otras palabras, pues bueno, estamos aumentando el grado, el nivel de variables del sistema. Entonces, bueno, aquí tendríamos que x más 2y, le agregamos otra variable de holgura, que es x2, y la igualamos con 17, porque ya llegamos al extremo. Y luego con x hacemos exactamente lo mismo, le agregamos x3, x más x3 sería exactamente igual con 6. Y lo que hay que solicitar para que garanticemos la equivalencia, pues es que todas las variables x, y, tanto como las variables de holgura, sean no negativas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto fue lo que discutimos la vez pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, algún comentario? No, profesor. Muy bien. Bueno. Después de esto, entonces ya que transformamos el sistema original con desigualdades a un sistema completamente equivalente, pero en igualdad, pues vamos a trabajar lo que ya conocemos de antes como teoría de los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Y entonces aquí vamos a colocar una definición porque nos va a servir para lograr entender lo que vamos a hacer más adelante, ya al involucrarnos con el método simplex. Entonces ahí va, ¿no? Como definición. Vamos a considerar aquí sea AX igual con B, un sistema lineal, un sistema de ecuaciones lineal, un sistema de ecuaciones lineal, donde A es una matriz de tamaño m por n, o sea, tiene m renglones y n columnas. B es un m vector, o sea, tiene m componentes. Y X tiene que ser un vector no negativo, o sea, un vector donde todas sus componentes son no negativas y de tamaño n, ¿no? Entonces vamos a decir un n vector.
Entonces, vamos por aquí. Entonces, posiblemente, ¿no? Después de descomponer la matriz A en dos submatrices, o sea, en dos submatrices, vamos a ponerlo así, dos puntos y aparte, A igual a B, N, donde B es una matriz de M por M, de una matriz cuadrada de M por N, y N es una matriz de M por N menos M, ¿vale? Si el rango, o la imagen, que también lo pudieron haber estudiado así en álgebra, de la matriz aumentada, es exactamente igual al rango de la matriz A, y vamos a considerar que ese rango es exactamente igual con M. Entonces, del álgebra lineal, sabemos que esto es garantía de que el sistema tiene solución única, ¿sale? O sea, o tiene al menos una solución. Eso es garantía, ¿sí? Por eso pedimos que el rango de la matriz aumentada y el rango de la matriz A sean exactamente igual con M. Y entonces, si tiene una solución, pues además esa solución la vamos a poder determinar por medio de estas matrices. Por eso es que dividimos la matriz en dos partes. La primera parte, que es la matriz B, es de una matriz cuadrada de tamaño M por N, o sea, el número de renglones tiene que coincidir con el número de columnas. Entonces lo arreglamos de esa manera para que coincidan. Y N, pues son las columnas restantes. Pero como el rango de la matriz aumentada coincide con el número de renglones y de hecho es igual al rango de la matriz A, entonces podemos decir también que la matriz B es invertible, ¿vale? La matriz B es invertible. Y la solución del sistema y la solución del sistema está dada por, vamos a poner así, está dada por x igual a xb, o sea, dos partes, xb y xn. O sea, xb va a estar asociada a la matriz invertible, a la matriz B, y xn va a estar asociada a la matriz n que definimos acá. Entonces, ¿cómo van a ser esas relaciones? De hecho, van a ser específicas. XB va a ser la matriz inversa de B, ¿sí? Multiplicada por el vector B. Sale el vector que está del lado derecho. Y XN específicamente va a ser exactamente igual con 0. ¿Vale? O sea, las componentes del vector XN van a ser 0. Y nada más. Entonces, eso lo tenemos como definición. Lo vamos a utilizar más adelante. ¿Cuál es el uso que se le da? Recuerden que habíamos comentado que, de ser posible, para, vamos a decirlo así, para preparar el método simplex, de ser posible, tenemos que comenzar en el origen. Pero si no fue posible comenzar en el origen, entonces debemos de tener un criterio que nos permita elegir otro punto extremo. En este caso sería mediante esta definición. ¿Vale? Ahorita lo vamos a particularizar para el ejemplo que acabamos de escribir hace ratito. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de continuar con esta parte, les doy un par de minutos para que terminen de copiar. También si tienen alguna duda de lo que dice ahí o algo para aclararlo de una vez. Y continuamos. Ok, profesor, yo nada más unas dudas a partir de la mitad de la definición. Ok, entonces a A la Sí. vamos a representar mediante dos submatrices, ¿correcto? Ahora, Sí. nada más aclarar la parte de ver cómo el rango de la matriz ampliada A, B, X igual a M, esa parte, por favor. Ah, claro, o sea, es un supuesto que estamos considerando, ¿no? O sea, si llegase a suceder eso, significa que la matriz B es invertible,
y entonces la solución del sistema la podemos calcular de esta manera. O sea, recuerden que para calcular el rango de una matriz, lo más fácil es aplicar el método de Gauss-Jordan a la matriz aumentada y ver cuántos pivotes tiene, ¿no? Entonces, de esa manera, si resulta que el número de pivotes coincide exactamente con el número de renglones del sistema o el número de ecuaciones del sistema, entonces es garantía de que esa matriz B que nosotros construyamos es invertible, ¿no? Eso va a ser garantía, es garantía que al menos una matriz que construyamos a partir de la matriz A, B, es invertible. Y de ahí obtenemos esta solución, específicamente esta solución. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo concreto para que se convenzan de Así todo que esto. tiene al menos una solución, ¿no? Ajá, exactamente. El que tenga una solución al menos lo asegura también esta parte, de hecho. Ok, gracias. ¿No hay de qué? Muy bien, entonces vamos a continuar. Permítanme un segundo. Y entonces, lo que voy a agregar aquí, o lo que vamos a agregar aquí, es cierta terminología, notación, ¿vale? Vamos a denominarla así, notación, ¿no? Decimos que B es la matriz básica, B es la matriz básica del sistema. N, por el otro lado, sería la matriz no básica. Entonces vamos a ponerlo así, y N es la matriz no básica. Así es que XB, que está asociado a la matriz básica, es el vector de variables básicas del sistema. Variables básicas del sistema. Y por variables básicas vamos a referirnos a las variables que son dependientes, ¿vale? Ahorita lo voy a escribir también. Variables del sistema o variables dependientes. Luego, xn, pues por el otro lado, o sea, análogamente sería el vector de variables no básicas del sistema o variables independientes, ¿vale? Voy a señalarlo así nada más, es vector de variables. Voy a abreviar variables como vars no básicas. Y el que sea no básicas significa que son independientes, ¿vale? Independientes. Lo voy a poner así, indep, que eso significa independientes, ¿de acuerdo? Entonces voy a repetir todo lo que dice aquí, ¿no? B mayúscula es la matriz básica del sistema. N mayúscula es la matriz no básica del sistema. Ahora, XB con subíndice B es el vector de variables básicas del sistema o variables dependientes del sistema. Ahorita vamos a verificarlo, a ver por qué le decimos que son las variables dependientes del sistema. Y XN con N mayúscula es el vector de variables no básicas o variables independientes del sistema. ¿Vale? Entonces, diga, ¿Por qué sí, sí, sí. XN era 0? Es una convención. Ahorita lo vamos a ver. Yo le pido que me aguante hasta el ejemplo y ahí lo van a ver ya claritito, ¿no? ¿Por qué las elegimos igual con cero? Entonces, otro comentario que hay que colocar aquí, más aún, es que el vector X, que está formado por XB y XN, o sea, está compuesto por los dos vectores, vamos a decir así, compuestos, o sea, juntos, es la solución, vamos a decir, la solución básica, ya lo habíamos dicho, pero más aún, pero si XB, el vector de variables básicas, es no negativo, eso significa que las componentes del vector de variables básicas son no negativas, o todas las variables básicas son no negativas, entonces es denominado X, tal cual es denominado, más bien denominada solución básica factible.
solución básica factible. Ujú. Entonces, aquí vuelvo a repetir lo que dice. X está compuesto por los vectores xb y xn, o sea, el vector de variables básicas y el vector de variables no básicas. Se dice que X es una solución básica, lo habíamos escrito, la solución básica del sistema. Pero, si además las componentes del vector básico son no negativas, o sea, todas las componentes son no negativas, entonces X es denominada solución básica factible. Y toda solución básica factible, esto ya lo voy a poner con el teclado nada más, no necesito escribir más variables. Entonces, toda solución básica factible está asociada, vamos a ponerlo así, a un punto extremo. ¿Sí? O recuerden que, como le llamamos, un punto factible en un vértice, ¿no? Como lo leerían ustedes en el Hillier y Lieberman. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Si todavía hay algo de duda, ahorita lo vemos en el ejemplo y nos regresamos a esta parte para ir aclarando, ¿no? Ir ilustrando cada uno de esos pasos. Un par de minutos, ¿sí? Para que terminen de copiar y seguimos. Perdón, ¿qué era el FEP? Sí, ¿me repite, por favor? ¿Qué era el FEP? Perdón, FEV. En el Siglas en libro inglés. de Hillier y Lieberman, del libro de Hillier y Lieberman, le llaman un punto factible en un vértice o una solución factible en un vértice. Nosotros le llamamos puntos extremos. O sea, un punto extremo o solución factible en un vértice es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero en el curso le vamos a estar llamando punto extremo, ¿vale? Sí. ¿Ok? Disculpe, profe, Sí, dígame. ¿me podría mostrar un par de segundos la definición que dio Sí, antes de la la clase? anterior. Ajá, adelante. Sí, sí, sí. Ok, ok, se lo tengo un poco más abajo, profe, por favor. Ajá, sí, está bien. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Con el ejemplo. Para el ejemplo, de hecho, voy a tomar esta parte de aquí, o sea, que escribí desde el inicio, ¿no? Entonces, retomo el sistema en su forma equivalente, ¿sí? Y vamos a ponerlo como encabezado. Entonces, el problema es maximizar 2x más 5y. Recuerden que es equivalente al problema original con desigualdad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte precisamente es discutir el uso de la definición anterior, ¿no? Que nos va a llevar hacia la aplicación del método simplex en su totalidad, o sea, tal cual el método simplex, porque ya lo discutimos el método en su forma geométrica. El paso a paso que hicimos la clase anterior funcionaba a nivel geométrico, o sea, íbamos comprobando geométricamente cada paso. Pero algebraicamente pues, no tenemos que dibujar nada, pero el concepto o el fundamento radica en esta parte, lo que acabamos de ilustrar. ¿Cómo sería la matriz asociada al sistema? ¿No? Vamos a escribirla. Entonces, vamos a poner acá, si el problema lo escribimos de la siguiente forma, ¿no? Vamos a poner así como maximizar en su forma abreviada C transpuesta, que sería el vector de los coeficientes de costo multiplicado por X,
sujeto a que A por X es igual con B y X es un vector no negativo, ¿no? Entonces, si lo tenemos postulado de esta forma, entonces la matriz A está conformada pues por la matriz de los coeficientes del sistema. Los coeficientes de X son menos 1, 1 y 1. ¿Estamos? Los coeficientes de Y son 1, 2 y 0. Los coeficientes de X1 serían 1, 0 y 0. Los de X2 serían 0, 1 y 0. Y los de X3 serían 0, 0 y 1. Es decir, estamos escribiendo la matriz asociada del sistema, como si fuéramos a preparar el sistema para resolverlo por el método de Gauss-Jordan. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, de aquí lo que se está diciendo es que nosotros podemos generar una matriz que tiene, que es cuadrada y tiene el tamaño del número de renglones de la matriz o el número de ecuaciones, ¿sí? Que es invertible. ¿Alguno de ustedes podría decirme a simple vista, así tal cual a simple vista, cuál sería esa matriz? O sea, ¿cómo formarían esa matriz y por qué? La invertible. La que sería invertible. O sea, a simple vista se puede ver, ¿eh? Pero quiero saber si ustedes pueden verlo. ¿No? ¿Nadie? ¿No son las últimas 3 columnas? Que es ¿Por como qué? la identidad. Ok, ¿por qué serían las últimas 3 columnas? O sea, Porque es la matriz identidad. Ajá. y más que eso, o sea, ¿qué podrían decir más además de eso? ¿Por qué? No nada más que sea la matriz de identidad, o sea, además de eso, ¿qué más podrían decir? Está bien, pero ¿qué más podrían decir? Porque involucra las variables de holgura. Bueno, eso es característica, pero no es lo necesario, por así decirlo, para generalizar que siempre va a ser esa matriz, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos decir? ¿Más? ¿Qué? ¿Cómo? Los pivotes. Los pivotes. ¿Cuántos pivotes tiene? 3. 3 pivotes. Entonces, el número de pivotes coincide con el número de renglones. Recuerden que hace rato lo vimos, o sea, sería el rango de la matriz, ¿no? O sea, fíjense, vamos a enfatizar esta parte de aquí. Podríamos decir que estas 3 últimas columnas son la matriz B. O sea, un argumento fue que es la matriz identidad, ok. Está bien, la matriz identidad de hecho es invertible. ¿Cuál sería la inversa de la matriz identidad? La misma identidad. Ella misma. La misma matriz, es exactamente la misma matriz. Entonces, la otra, para verlo en general, es que el número de pivotes que tiene la matriz tiene que ser igual al número de renglones o al número de columnas, porque es una matriz cuadrada. Si el número de pivotes que tiene la matriz coincide con el número de renglones o de columnas, entonces la matriz es invertible. Ese es uno de los razonamientos. Otra de las posibles respuestas es que las columnas de la matriz son linealmente independientes, ¿sí? O sea, los vectores a nivel de columna de la matriz son linealmente independientes y la razón es la misma, la del rango. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder determinar cuáles son matrices básicas, ¿vale? En ese caso B es básica, vamos a ponerlo así, es básica, y ya lo habíamos dicho, la inversa de B coincide exactamente con la misma, porque de hecho es la matriz identidad, ¿no? Ahora, esto nos lleva a decir entonces que al haber elegido la matriz básica, podemos decir que la matriz no básica está conformada por menos 1, 1 y 1, o sea, las primeras 2 columnas, 1, 2 y 0. Pero esto nos tiene que hacer recordar cuáles son las variables que están asociadas, y eso ya lo dijo uno de sus compañeros, ¿vale? Las columnas asociadas a la matriz B son las variables X1, vamos a señalar aquí X1, X2 y X3, o sea, las variables de holgura. Y las columnas de la matriz N están asociadas a las variables originales del sistema, ¿vale? Pero entonces, como también habíamos comentado hace rato, eso último lo voy a eliminar. Como habíamos comentado hace rato, la solución del sistema está compuesta por 2 partes. Una parte que es el vector de variables básicas, que lo vamos a calcular como B inversa multiplicada por B. En este caso, B inversa, pues es la matriz de identidad. Entonces, al multiplicar la matriz de identidad por cualquier vector,
resulta ser el mismo vector, el resultado. Entonces, en este caso, tendríamos que B, pues es 4, 17 y 6. O sea, lo que originalmente está del lado derecho del sistema, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿esto qué nos está diciendo a grandes rasgos? Nos está diciendo que x1 vale 4, que x2 es 17 y que x3 es igual con 6. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lo que hay detrás de todo esto es que además el vector de componentes o el vector no básico, el vector de variables no básicas, es 0. Lo que quiere decir, vamos a ponerlo de la misma forma, con los mismos colores, ¿no? O sea, lo que quiere decir que las variables originales del sistema las seleccionamos igual con 0. Entonces ahora fíjense en el sistema original. Está justificado de la manera en que lo tomamos ahorita. ¿Por qué? Si ustedes despejaran x1 de la primera ecuación, voy a escribirlo arriba, pero no lo voy a dejar, o sea, lo voy a borrar. x1 sería 4, pasamos todo lo demás del otro lado, más x menos y. O sea que x1 depende de x y de y. ¿Estamos? Ahora voy a hacerlo con x2. En la segunda ecuación. x2 sería 17 menos x menos 2y. O sea que x2 depende de x y de y. Y vuelvo a repetir lo mismo para la tercera ecuación. Ahí despejamos x3. x3 es 6 menos x. Se dan cuenta que todas las variables de holgura, x1, x2 y x3, que de hecho forman parte del vector de variables básicas, dependen de las variables x y y, todas. Entonces, por eso es que se dice que las componentes del vector básico son variables dependientes. Y las variables o los valores asociados al vector de variables no básicas son independientes y podemos seleccionar los valores que queramos, en este caso 0 y 0, para obtener los valores de x1, x2 y x3. Si nosotros, recuerden que para las variables independientes nosotros podemos seleccionar cualquier valor. Y el mejor valor, por así decirlo, el más sencillo para poder hacer evaluaciones es el 0. Si x vale 0 y y vale 0, entonces aquí se eliminan y queda que x1 es 4. Acá se elimina y queda que x2 es 17. Acá se elimina y queda que x3 es igual a 6, lo que estamos viendo de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso espero que haya quedado más claro o de mejor manera ya el sentido de la definición, el por qué decimos que xn es igual con 0, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, Dígame. entonces para como complementar o no sé, ese x0 y ese y0 es el que ponemos en Excel. Exactamente. Ya. Ese x0 y ese y0 sería lo que ponemos en Excel, ¿vale? Pero resulta, bueno, ya continuando, ¿alguna otra duda? ¿Podría repetirme por qué x n es igual a 0? Eso es un supuesto que tomamos de entrada y la razón es lo que estaba comentando ahorita, ¿no? Que todas las variables básicas, x1, x2 y x3, dependen de x y y, que son las componentes del vector no básico. Ok, entonces siempre vamos a suponer que es 0 al inicio. Siempre. Las del no básico, las componentes del vector no básico siempre van a ser 0. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver eso precisamente. Está bien, profe, gracias. Vale. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. O sea, esta es una parte. Y antes de seguir avanzando, pues vamos a concluir, ¿no? En esta parte. O sea, ya trabajamos la primera parte con una matriz básica que fue la inmediata, por así decirlo. Podríamos decir la trivial, ¿vale? Pero bueno, no uso esa palabra por si acaso no es muy directo verlo, ¿no? Entonces, el vector X que está conformado por los vectores XB, el vector básico y el vector no básico, pues estaría compuesto por las componentes X, Y, X1, X2, perdón, al revés, ¿verdad? XB es X1, X2, X3 y el vector no básico es X y Y, ¿no? Entonces, estamos poniendo las componentes en el orden. XB corresponde a las primeras 3 y XN corresponde a las últimas 2, que son las variables originales.
tenemos los valores específicos, pues los podemos escribir ahí, ¿no? Serían 4, 17 y 6, y 0 y 0. Bueno, si nosotros extraemos de la solución básica, aquí vamos a poner que es solución básica, y de hecho factible. ¿Por qué es factible? ¿Quién me puede decir? Porque son mayores a cero. Porque todas las componentes son no negativas. No solo mayores a cero, pueden ser cero, son no negativas, ¿vale? Entonces, es una solución básica factible. Si nosotros extraemos de la solución básica factible las componentes de las variables originales del sistema, ¿sale? ¿Están de acuerdo que estas son las componentes de las variables originales del sistema? Bueno, de hecho, corresponden a un punto extremo, ¿sale? Siempre. Y lo podemos comprobar, de hecho, ¿no? O sea, nosotros, ese ejemplo que les escribí al inicio, lo hemos estado trabajando. Si hacemos el dibujo de esa región, de la región factible para este problema, lo voy a poner acá a la izquierda, queda de esta manera, ¿no? Vamos a, aproximadamente. Entonces, más o menos queda así la región factible, ¿sí? No lo voy a hacer muy preciso, nada más para ilustrarlo, ya lo hemos repetido varias veces. Entonces, ahí está la región factible. ¿Cuál es uno de los puntos extremos? Pues el origen, y es el punto extremo que estamos señalando ahí, ¿no? O sea, el que tiene coordenada 0,0. Pero tenemos otros puntos factibles, otros puntos extremos, otros vértices, ¿sale? En específico son el 0,0, el que acabamos de poner ahorita, el 6,0, 0,4, este es 3,7, y el último de acá es 6,11 medios, ¿vale? Lo pueden verificar en su apunte, lo hicimos la clase pasada. Ahora, vamos a comprobar que al seleccionar otra matriz, y hacer esta operación, ¿sí? Otra matriz que también sea básica, y al hacer esta operación, pues vamos a ser capaces de llegar a una solución factible, es decir, a un punto extremo, siempre y cuando las componentes del vector de variables básicas sean no negativas. Entonces ahí vamos a utilizar otras componentes, ¿no? ¿Cuáles se ocurran? Pueden ser las que ustedes quieran, ¿eh? Hay alguien que me quiera decir, dictar tres columnas, o sea, vamos a tomar 3 columnas de la matriz A, las que sean, y vamos a ver si la matriz es básica. Las que sean, Las que sean. las 3 primeras. A ver, vamos a seleccionar, como dijo el compañero, las 3 primeras, el -1, 1 y 1, 1, 2, 0 y 1, 0 y 0. Ahora, lo que nos vamos a preguntar es si la matriz es básica. O sea, es básica. ¿Y de qué manera sabemos que sea básica? Pues que sea invertible. Primero que nada, que sea invertible. O sea, eso nos va a decir que es una matriz básica. Pero además de eso, bueno, ahorita lo checamos, ¿no? Que corresponda a la solución. Pero con que sea invertible ya podemos decir que es una matriz básica. ¿Cómo comprobamos que sea invertible? Ya lo dijimos hace rato, ¿no? Por medio de los pivotes. Entonces, pivoteen la matriz y ustedes me dicen si es invertible o no, ¿vale? Les doy, ¿qué les parece? ¿5 minutos máximo? Pues no es invertible, ¿o sí? ¿Ya lo hizo? ¿Ya pivoteó? O sea, ¿ya hizo el procedimiento Gauss-Jordan en la matriz? Ah, no, no. A ver, realícelo. Otra forma de verlo, ¿de qué otra manera podemos comprobar que una matriz sea invertible? ¿Quién me dice otra? Por medio del determinante. Si calculamos el determinante, ¿qué se tiene que cumplir? Diferente de cero. Que el determinante sea distinto de cero. Entonces tienen esas dos posibilidades para resolverlo. A ver, 5 minutos, ¿vale? Máximo. Y continuamos. Adelante.
Dame los dos, ¿no? Sí, el determinante es -2. Ujú. Así que la conclusión, ya tenemos dos respuestas. Entonces, la conclusión es que la matriz, ¿qué cosa? Es invertible, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, vamos a dejarlo como ejercicio, pero ustedes deberían de comprobar que la inversa, precisamente de esta matriz, lo pueden hacer con la calculadora o con un programa. Ustedes lo pueden hacer así, o si lo quieren hacer a mano, aviéntenselo a mano. O sea, ustedes deciden cómo calcular la matriz inversa, ¿no? Cuando hagan un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la matriz inversa, en este caso, es igual a la matriz 001, 001, 000 y 101. ¿Vale? Entonces, por lo pronto, les voy a pedir que me crean que esa es la matriz inversa, ¿no? O lo pueden comprobar si quieren directamente, ¿no? Recuerden que para comprobarlo, o sea, multiplicar las dos matrices nos tiene que dar la matriz de identidad, ¿no? Entonces, lo pueden comprobar ustedes, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría que hagan, pues es obtener la solución básica, o sea, el vector de variables básicas. Entonces sería b inversa multiplicada por b, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería b inversa multiplicada por b? A ver, alguien ahí que lo calcule y vamos a comprobarlo, ¿no? Sería 6, 0 y 10. 6, 0 y 10, exactamente, muy bien, ¿sí? Esa sería la solución. Entonces, 6, 0 y 10. De manera que esta solución, para xb es mayor o igual que 0. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos hace rato, va a representar un punto extremo. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Ahora, antes de avanzar, antes de comprobarlo, ¿no? De entrada, ya una vez que calculamos el vector de variables básicas, podemos calcular el vector de variables no básicas. El vector de variables no básicas siempre va a ser 0. Pero entonces aquí, al momento de construir la solución, hay que tomar en cuenta cuáles son las componentes. O sea, x está compuesto por xb y por xn. O sea, el vector de soluciones básicas y el vector de soluciones no básicas. Pero ¿cuáles son las componentes asociadas al vector básico o al vector de variables básicas? ¿Quién me dice? Que tiene que ver con las variables de holgura. No, miren. El vector básico está involucrado con la matriz B. O sea, al formar la matriz B, estamos seleccionando cuáles son las componentes del vector básico. De hecho, ¿cómo se formó el vector? La matriz B, la matriz básica. Con las primeras tres columnas de la matriz A. Entonces, las componentes del vector están asociadas a las tres componentes, a las tres componentes del sistema. ¿Cuáles son las primeras tres componentes del sistema o las variables? Son X, ¿sí estamos? Sí. Y X1. Y las restantes, pues son X2 y X3, ¿no? Entonces, aquí directamente, como lo seleccionamos en orden, pues podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que X es igual con 6, que Y es igual con 0, X1 es igual a 10, y las demás, X2 y X3, las dos son igual con 0. Ahora fíjense, ¿qué dijimos hace rato? Si nosotros extraemos las componentes las componentes del sistema original, obtenemos un punto extremo. La pregunta para ustedes,
Son estas coordenadas x igual a 6, y igual a 0 un punto extremo. Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, siempre que realicemos ese procedimiento vamos a obtener un punto extremo y este punto extremo nos puede servir como inicio para preparar el método simplex. O sea, podemos comenzar a partir de esa parte. Ujú. Entonces, bueno, es la idea que va detrás de todo esto. Vamos a llegar a un momento en el que vamos a hablar de soluciones básicas, de la teoría que hay detrás del método simplex, pero todo esto nos está conduciendo hacia allá, hacia lo que es tal cual el método a nivel algebraico. Entonces, nada más es para prepararnos, por así decir, a nivel algebraico y utilizar el lenguaje del método simplex. Vamos a utilizar un cierto lenguaje que es necesario ya durante el método, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a... Disculpe, profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿La matriz que teníamos como A es la del ejercicio anterior? Sí, es la del mismo ejercicio, exactamente la del mismo ejercicio. Aquí está arriba. Y lo formulé en la parte de acá, ¿sale? Es este de aquí. La matriz es, la matriz que está asociada es esta parte. Pero estamos hablando únicamente del sistema, de la región factible. Ujú. De hecho, aquí lo escribí también, lo reescribí de esta forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Bueno, entonces, voy a recorrer la pizarra hasta acá, donde estábamos hace rato. Pregunta, ¿hay alguien que no haya terminado de copiar? ¿O alguien que tenga alguna duda? La última parte, profesor, cuando dice que siempre vamos a encontrar un punto extremo, ¿por qué? Porque el vector de variables básicas es positivo, entonces, es garantía. Ujú. Si el vector de variables básicas es positivo, entonces siempre vamos a encontrar un punto extremo con las coordenadas de x y y asociadas. ¿Vale? Ok. Ujú. Y bueno. Así es que, ¿cuántas posibilidades tenemos? O sea, aquí hay que preguntarnos esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas soluciones básicas podemos obtener? ¿O cuántas soluciones básicas podemos construir? Podemos obtener. Pues la respuesta es el número de elementos que estamos formando, ¿no? Observen que cada vector básico, cada vector de variables básicas tiene 3 componentes. De hecho, pues los vectores básicos en general van a tener el número de renglones que tiene el sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos un sistema de m igual a 3 ecuaciones y n igual a 5 variables. Entonces, debido a que los vectores básicos están compuestos por m, que en este caso es igual a 3, m igual a 3 componentes, entonces, bueno, podemos obtener, vamos a poner así, todas las combinaciones de 3 elementos, o sea, todos los vectores de 3 elementos, tomados de un conjunto de 5 elementos. ¿Vale? Bueno, a esto se le conoce como combinación y es denotado o es calculado de la siguiente forma. Ya se dice, son 5 combinación 3, es decir, todos los conjuntos, vamos a decir, todos los grupos de 3 elementos tomados de un conjunto de 5, ¿no? O sea, todas las combinaciones posibles de 3 elementos tomadas de un conjunto de 5. Se calcula de la siguiente manera, es 5 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por 5 menos 3 factorial, o sea, 2 factorial. ¿Sale? O sea, la diferencia. Lo voy a escribir aquí, nada más lo dije, lo voy a escribir, es 5
menos 3 factorial. Entonces es 5 factorial dividido entre 3 factorial por 2 factorial. 5 factorial entre 3 factorial, aquí lo podemos simplificar, ¿eh? O sea, sería 5 por 4 dividido entre 2 factorial. Entonces 5 por 4 es 20, dividido entre 2 factorial, que es 2, significa que 5 combinación 3 es igual a 10, ¿vale? Entonces esto representa el número máximo, vamos a ponerlo aquí, es el número máximo de combinaciones, es el número máximo de combinaciones, bueno, no, más bien el número máximo de variables básicas que podemos obtener. En general, vamos a escribirlo acá abajo, en general, en un sistema de m por n, vamos a poner así, se pueden obtener a lo más n combinación m vectores, vectores básicos o variables básicas. Entonces es n factorial dividido entre m factorial por n menos m factorial. ¿Bien? Bueno, es posible que ya hayan estudiado esto si tuvieron un curso de probabilidad en el nivel preparatorio, ¿no? En la preparatoria, en la vocacional o el bachillerato. Es posible. Si no, entonces por eso lo estoy escribiendo de esta manera para que lo conozcan. Y de todas formas, lo van a retomar, lo van a estudiar cuando lleguen a probabilidad. Ahorita todavía no estudian probabilidad, ¿verdad? No. Ok. Bueno, entonces, este es el principio, ¿no? O sea, lo que hay detrás, bueno, se los muestro de esta manera. Nosotros podemos hacer una lista de todas las combinaciones posibles. O sea, hay que tomar en cuenta que por cada, vamos a ponerlo así, por cada vector básico se obtiene un vector no básico. Y los vectores no básicos son más fáciles de enlistarlos, ¿no? Entonces podemos hacer una lista de todos los vectores no básicos para el ejemplo que estamos discutiendo, ¿no? Para el ejemplo que estamos discutiendo. Fíjense. ¿Cómo son las variables, los vectores no básicos? De hecho, el primer vector no básico que vimos es el que está compuesto por las variables x y y, pero para combinarlas, o sea, podemos combinar a x con x1, ¿no? O sea, ya combinamos x con y, ahora podemos combinar x con x1. Podemos combinarlo con x2, podemos combinarlo con x3. Podríamos combinarlo, ya, ¿verdad? Hasta x3. O sea, ya combinamos con todas las variables. Ahora, si consideramos a y ya está combinado con x, así que aquí se encuentra. O sea, ya está compuesto con x, por así decir. Ahora y lo podemos combinar con x1, o a y lo podemos combinar con x2, también lo podemos combinar con x3, ¿vale? Entonces ahora sigue x1, ¿no? x1 ya está combinado con x, aquí está. También ya está combinado con y. Lo que nos falta es combinarlo con x2 y con x3, ¿no? Entonces aquí combinamos x1 con x3. Luego vamos hacia x2. x2 ya está combinado con x. Ahí está. También ya está combinado con y también ya está combinado con x1. Entonces, con quien nos falta combinar es con x3. Y x3 ya está combinado con todos, ¿vale? Entonces, aquí se encuentran el número total de combinaciones que podemos formar. Son 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10, las que habíamos dicho acá arriba. Pero acá arriba hablábamos en términos de las variables básicas, de los vectores básicos, ¿sale? Recuerden que si nosotros consideramos que este es el vector no básico, entonces ¿cuál es el vector básico? O sea, xb entonces va a ser igual a x1, x2 y x3. O sea, las variables restantes. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, por ejemplo, a ver si me entendieron, si me agarraron la onda, si yo selecciono esta combinación de aquí, que es un vector no básico, ¿cuál sería el vector básico asociado? El de x, x1, x2. Exactamente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el tener las 10 combinaciones posibles para vectores no básicos nos da las 10 combinaciones posibles para los vectores básicos. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la lista de los vectores no básicos. Y por cada lista de vectores no básicos nosotros podemos construir el vector básico correspondiente y asociado al ejercicio que estamos realizando, a la discusión que estamos haciendo desde el principio, pues tratándose del ejemplo de aquí, por ejemplo, el que ya tengo seleccionado ahí, podemos construir la matriz B, ¿no? O sea, para este ejemplo, lo voy a señalar aquí, para este ejemplo. La matriz B, ¿quién sería? La que está asociada a estos valores. O sea, sería la columna 1 de la matriz A, que es -1, 1, 1. La columna 3 de X, que sería 1, 0, 0. Y la columna 2, que es 0, 1 y 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Observen la matriz A. Observen la matriz A. Vean cuáles variables pertenecen al vector básico. Y ahora observe cuáles son las columnas que seleccioné. Estarán de acuerdo que las columnas que seleccioné para la matriz B son las que están asociadas a las variables X, X1 y X2. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Órale. Y entonces, ahí tenemos otro problema, ¿no? Otro ejercicio en el que tenemos que calcular B inversa, ¿vale? Sí, o sea, primero comprobar que esta matriz es invertible, ¿no? Calcular B inversa. Ujú. Después de calcular B inversa, determinar quién es XB, quién es la variable básica. Y ya que tengamos las componentes, preguntarnos si es mayor o igual que cero. O sea, eso es lo que vamos a ver, si es mayor o igual que cero. Porque si no fuera mayor o igual que cero, entonces no nos sirve para iniciar el método simplex, ¿no? Y entonces, bueno, esto de aquí ya se los dejo a ustedes como ejercicio, que lo vayan comprobando, ¿vale? Y entonces, lo que les voy a dejar a ustedes, pues es que lo comprueben para todos, ¿no? O sea, ya hicimos dos, ya hicimos XY como variables no básicas, ¿vale? Y también, hicimos, a ver, déjenme ver acá atrás en el ejemplo, X2, X3 como variables no básicas, o sea, hicimos, voy a señalar los que ya hicimos, ¿eh? El que ya hicimos es y este de acá. Los dos nos llevaron a un punto extremo directamente, ¿no? Pero ¿en qué casos no nos van a llevar a puntos extremos? Entonces ahí hay que verlo, ¿sí? Ahí lo podemos, inicializar. ¿Estamos? Sí. Oiga, profe, tengo una duda. Ujú. Cuando no nos lleva a punto extremo, ¿cómo sale más o menos el vector? ¿O qué nos dice que no es este, un extremo? Esta parte. Ah, sí, cierto. Ujú. Sí, o sea, si el vector básico no tiene componentes positivos, o sea, si alguna de las componentes es negativa, ya fue. Ujú. O sea, podemos concluir que ese no nos lleva a un punto extremo. Ok, gracias, profe. Directo, ¿no? No dije. Muy bien. Ok, más dudas, comentarios. Entonces, nada más para saber cuál es ese punto extremo, habría que fijarse en cuáles son los valores de las variables x y y. Se salió el profe. Ya estoy de vuelta, disculpen, fue un error, fue error mío,
Ok, ya estamos. Entonces, les preguntaba si había alguna duda o algún comentario. Profe. Ujú. Entonces, para saber si es un punto extremo, bueno, para saber cuál es, nada más habría que fijarnos en de las variables X y Y. Sí. O sea, ya que formamos la solución básica está compuesta por el vector de variables básicas y el vector de variables no básicas. Ujú. Entonces, ya que nos fijamos en ese vector, seleccionamos nada más las componentes para X y para Y, o los valores que están asociados a X y Y. Y una vez que llegamos a esa parte de haber seleccionado los X y Y, entonces podemos comprobar si es que el vector de variables básicas fue positivo o no negativo, podemos comprobar que hayamos obtenido la solución, un punto extremo. Ujú. Pero solamente hasta ese momento. ¿Vale? Ok. Bueno. Muy bien. Bueno. Entonces, ya que discutimos todo esto, ya podemos comenzar a hablar del algoritmo simplex en la forma usual, o sea, la forma algebraica, ¿no? Vamos a poner así. Método simplex en su forma algebraica. El desarrollo, vamos a poner aquí, desarrollo. Creo que no está presentado pantalla en esta ocasión. Tiene toda la razón. Ahí ya voy, ¿vale? Gracias por la observación. Entonces, el método simplex en su forma algebraica, desarrollo mediante tabla. Uh-huh. Y al desarrollo mediante tabla se le denomina simplex tabular. Uh-huh. O la tabla simplex, la vamos a decir así. Tabla simplex. Bueno. Entonces, para preparar el algoritmo, tenemos que reescribir el sistema por completo de la siguiente forma. O sea, voy a seguir trabajando el ejemplo que habíamos escrito anteriormente. Ajá. Entonces, primero voy a recordarles que a la función objetivo, aquí el objetivo es maximizar, le podemos llamar z, maximizar z igual a 2x más 5y. Sujeto a que menos x más y es menor o igual que 4, que x más 2y es menor o igual que 17, que x es menor o igual que 6, y bueno, que las variables son no negativas, ¿no? ¿Cómo lo reescribimos? Ahora es otra forma de reescribir el problema, ¿sí? Nosotros vamos a tener en la mente, ¿no? Que lo que queremos hacer es maximizar, pero vamos a dejarlo así como maximizar z. Las restricciones, por así decirlo, sujeto a, las restricciones que vamos a estar considerando es la misma función z o la misma ecuación que define a z, voy a señalarlo aquí, la misma ecuación que define a z como función objetivo, pero pasando todas las variables del lado izquierdo. O sea, tendríamos z menos 2x menos 5y igual con 0. Esa será la primera ecuación. Después tendríamos que x más 2y junto con la variable de holgura, perdón, me estoy comiendo la primera restricción, que menos x más y más la primera variable de holgura es exactamente igual a 4. Que x más 2y más la segunda variable de holgura es igual a 17. Y que x más la tercera variable de holgura es igual a 6. Y entonces resulta que resolver el problema de maximización nos lleva a considerar la solución de este sistema de ecuaciones. Se están dando cuenta, el sistema de ecuaciones ya incluye una variable adicional que es z, pero nosotros tenemos en cuenta o en la mente que z
tiene que ser maximizado. O sea, siempre vamos a hablar en el sentido de la maximización. Por supuesto, también hay que aclarar aquí, o como siempre mencionar, que las variables, todas las variables del sistema, salvo z, por cierto, en este caso específico, tienen que ser no negativas. ¿Por qué salvo z? Porque z es la función objetivo. Entonces, aunque la función objetivo no tenga restricción de signo, puede que sea negativa, o sea que el mejor valor para z sea negativo en casos específicos. Por eso es que en general no incluiríamos a z de este lado. Entonces, ¿cómo comienza el algoritmo? Tenemos que dibujar una tabla donde se van a encontrar todas las componentes del sistema. Entonces, voy a preparar la tabla y ahorita la copian ustedes, ¿vale? Entonces vamos a poner así. Como bosquejo, primero, voy a poner de este lado XB, que representa a la solución, perdón, el vector básico del sistema. Después de ahí vamos a colocar Z, X, Y, o sea, las variables del sistema, XY, X1, X2 y X3. Y después de todo eso vamos a poner aquí una columna que nos va a decir solución, ¿vale? Sol como solución. Entonces aquí voy a empezar a dibujar los renglones. Ahorita van a ver cómo van a estar compuestos los renglones. Es equivalente o es similar a la manera en que dibujamos o representamos la matriz asociada a un sistema, ¿vale? Es equivalente. Entonces voy a ponerlo. Vamos a terminarlo hasta acá. Voy a recorrer un poquito la pizarra y a dibujar las columnas. Uy. Bueno, fíjense, cada componente, cada casilla nos va a decir cuál es el valor de cada una de las variables en el sistema, de los coeficientes de las variables en el sistema. Por ejemplo, en el primer renglón iría la primera ecuación. La coeficiente de z es 1, entonces pone aquí 1. El coeficiente de x es menos 2 y el coeficiente de y es menos 5. ¿Ven? X1 no tiene coeficientes, ni X2 ni X3 en la primera ecuación, y la solución es lo que está del lado derecho de la ecuación, que en este caso es 0. Ahora, en esta primera componente siempre va a ir vacía. En el primer renglón siempre va a ir vacía. Y las siguientes componentes, los siguientes renglones después de este renglón vacío, dicen cuáles son las componentes del vector básico. Nosotros vamos a suponer que iniciamos con el vector básico original, que es cuando x y y es igual con 0. O sea que las variables básicas van a ser x1, x2 y x3. Recuerden lo que estoy diciendo. Como componentes del vector básico vamos a poner las variables básicas asumiendo que iniciamos en el origen, o sea que x es igual con 0 y que y es igual con 0. Ahora, las demás casillas tienen que contener los coeficientes de las variables de las ecuaciones restantes. Entonces, para z, pues ninguno tiene z, ¿estamos de acuerdo? Y lo podemos terminar así, directamente, en las siguientes ecuaciones. Para la segunda ecuación, x tiene coeficiente menos 1, y tiene coeficiente 1, x1, 1, 0, 0, y la solución, o sea, lo que está del lado derecho es 4, ¿vale? Luego sería 1, 2, 0, 1, 0, y 17. Y por último sería 1, 0, 0, 0, 1 y 6, ¿vale? Entonces, ¿queda claro cómo formamos esta tabla a partir del problema original? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora observen. Como supuesto implícito, porque no se ve explícitamente, pero nosotros lo estamos tomando como implícito desde el inicio, es que los valores de las variables no básicas son 0, o sea, x y y son 0. Pero esto lo podemos saber a partir de esta parte. O sea, ¿cuánto valen las variables básicas? Son x1, x2, x3. Pues, si se dan cuenta, están representadas como pivotes desde el inicio. O sea,
Aquí, si lo viéramos todo como una matriz, esta parte de aquí son pivotes. Además, el Z también es un pivote. Y por lo tanto, los valores nos los están dando directamente estas partes de aquí. O sea que Z vale 0, X1 vale 4, X2 vale 17 y X3 vale 6. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a visualizar es, o vamos a preguntarnos si la solución es óptima. De hecho, si ustedes se dan cuenta de aquí, estamos asumiendo que obtenemos un valor de Z directo, ¿sí? Como Z es un pivote, o el coeficiente para Z es pivote, de este lado obtenemos el valor de Z directamente, ¿eh? Eso es algo que la tabla simplex nos permite realizar. El valor de Z es 0. Nos vamos a preguntar si es posible mejorarlo, y eso lo obtenemos a partir de los coeficientes de X y Y. Observen ustedes, recuerden que la ecuación, la primera, nos está indicando que Z menos 2X menos 5Y es igual con 0. Entonces, hay que preguntarnos esto, ¿qué pasa si nosotros aumentamos el valor de Y? Si nosotros aumentáramos el valor de Y, ¿qué pasa con Z? ¿Tiene que aumentar o disminuye? ¿Seguros que disminuye? ¿Cómo, profesor? Sí. Miren, fíjense aquí. Si Y aumenta, ¿qué pasa con Z? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Tiene que aumentar, porque este signo es negativo. O sea, si Y aumenta, hace que descienda el valor de esta cantidad, o sea, se vuelve menor que 0, ¿no? Porque inicialmente es 0, y si Y aumenta, se va a volver menor que 0, y para volver a ajustarla tenemos que aumentar el valor de Z. Vamos a asumir que X no se está moviendo, ¿no? Pero entonces fíjense, Y le da una contribución mayor al aumento de la Z, ¿estamos de acuerdo? Y eso no es coincidencia, eso ya lo habíamos discutido. De hecho, si lo viéramos como está originalmente la ecuación, que es 2x más 5y, ¿se acuerdan que calculamos las derivadas parciales? Y que decidimos que y le da mayor velocidad de crecimiento a la z, ¿sí? Una velocidad o un cambio más acelerado que con x, ¿estamos? Entonces, esto significa que podemos mejorar la función objetivo, ¿sí? O sea, podemos mejorar z, vamos a ponerlo aquí. Debido a que podemos mejorar la función objetivo, entonces debemos ingresar una de las variables al vector básico. Pero eso significa, lo cual implica, vamos a ponerlo así, que una de las variables del vector básico actual tiene que salir. ¿Sale? Entonces, aquella variable que ingresa al vector es denominada variable de entrada. Variable de entrada. Y aquella que sale, de salida, ¿no? Y aquella que sale, variable de salida. Digo, suena redundante, pero es para que lo recordemos tal cual, ¿no? ¿Cómo seleccionamos la variable que ingresa? Para seleccionar la variable que ingresa, debemos fijarnos en la rapidez de cambio. En este caso, Z cambia más rápido si cambia Y. ¿Vale? Entonces, Y es la variable de entrada, en este caso. Ahora, fíjense, ese argumento que nos sirve para decidir cuál es la variable de entrada nos va a ser de suma utilidad, y entonces, por lo regular, para no perdernos en el camino, lo vamos a enfatizar de esta manera. Sí, o sea, vamos a enfatizar la columna donde se encuentra la variable Y, que va a ser la variable de entrada. Entonces, ahorita de todas formas lo vamos a reflejar.
Pero para decidir cuál es la variable que va a salir, aquí vamos a agregar una columna, ¿sí? Aquí vamos a agregar una columna en la tabla, donde vamos a calcular unos coeficientes de relación. Ahorita les voy a decir cuáles son esos coeficientes de relación. Entonces, ahí va. Vamos a decir que esta columna es la de relación, ¿sí? Coeficiente de relación. La primera componente siempre va a estar vacía, algo parecido al vector básico. ¿Eh? Entonces, la primera componente es vacía. ¿Qué relaciones van aquí? Son las relaciones entre los coeficientes de la variable que entra. Vamos a poner aquí entrada, ¿sí? Variable de entrada. Los coeficientes de la variable de entrada, el primer coeficiente de la variable de entrada es 1 para esta casilla, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo tenemos que ver a ese nivel, a nivel de renglón. Entonces, el primer coeficiente es 1. Ese coeficiente lo vamos a dividir entre el valor de la solución. O sea, vamos a tomar el 4, ¿sí? La solución dividida entre el coeficiente, ¿vale? Es la relación entre la solución y el coeficiente. Entonces, 4 dividido entre 1 es igual a 4. Ahora, avanzamos con la siguiente. El siguiente coeficiente es 2 y lo dividimos por el valor de la solución en ese mismo renglón. Entonces, en este caso tenemos 17 dividido entre 2, que aproximadamente es 8.5, o más bien exactamente es 8.5, ¿estamos? Y por último, tenemos coeficiente 0 y valor de solución 6. Entonces, dividimos el 6 entre 0, pero este es indeterminado, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una relación indeterminada, ojo, tenemos una relación indeterminada o de signo negativo, simplemente las ignoramos. ¿Cómo decidimos cuál es la variable que entra? Pues la relación que tenga el menor valor nos va a indicar cuál es la variable que entra. Entonces aquí observen que la relación de menor valor es esta, ¿sí? Es el 4. Entonces esto nos va a indicar que x1 es la variable que sale, ¿sí? Entonces vamos a señalar aquí, sale, ¿no? O salida, vamos a poner así. Salida. Entonces, la variable que va a salir del vector básico es x1 y la variable que va a entrar al vector básico es y. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí el proceso? Sí. Ok, ahora, si no lo notaron, anótenlo, ¿eh? ¿Cómo son las relaciones? Son el valor de la solución dividida entre el coeficiente de la variable de entrada. ¿Sí? El valor de la solución dividida entre el coeficiente de la variable de entrada. Si la relación es indeterminada, o sea, si dividimos por 0, o en otro de los casos obtenemos un signo negativo, entonces simplemente ignoramos esa relación. Y la que nos va a decir cuál es la variable que sale es la que tenga la menor componente, ¿sí? O el menor valor, que en este caso es 4. ¿Sale? Entonces aquí voy a regresar y voy a volver a dibujar la tabla. Entonces sería el segundo paso del proceso. Ya sabemos cuál es la variable que entra y ya sabemos cuál es la variable que sale. Pero aquí vamos a indicarlo. Nada más. Entra Y. Sale X1. ¿Sí? Con eso nos referimos a entra el vector de la base o sale el vector de la base. Lo que tenemos que hacer es pivotear el coeficiente en la intersección, vamos a ponerlo así, en la intersección de la columna de la variable de entrada y el renglón de la variable de salida. Voy a enfatizarlo como hice hace rato. Esto que estoy enfatizando ahorita sería el renglón de la variable de salida. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la intersección? La intersección es el 1 y ese coeficiente, ahora lo voy a enfatizar de esta forma, este coeficiente lo tenemos que pivotear, ¿sale? Pivotear este coeficiente, ¿sí? Obtendríamos los valores de las variables básicas y en consecuencia los valores de las variables no básicas. Entonces vamos a indicar el procedimiento en esta parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Pivoteamos, voy a decir aquí, pivoteamos el coeficiente que se encuentra en la intersección de la columna que sale y el renglón que entra. Claro que estamos abusando un poquito de lenguaje.
sea, tendríamos que decir que es la intersección de la columna de la variable que entra y el renglón de la variable que sale. Bueno, que se entienda de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí nos han perdido? Profesor, Dígame. en los coeficientes de relación comentó que si el valor es negativo lo ignoramos al momento de tomar el menor valor. Sí. Si es negativo, lo Gracias. ignoramos. O sea, ese no nos va a servir. Ok. Ahora, recuerden que para pivotear, utilizamos el procedimiento Gauss-Jordan para pivotear. En el proceso de pivoteo nos conviene que el coeficiente que va a hacer pivoteo o el pivote sea 1. Si no es 1, habría que dividirlo por el mismo coeficiente para que se haga 1. ¿De acuerdo? Ese sería el primer paso. En este caso el coeficiente ya es 1. Entonces comenzamos el proceso de pivoteo. ¿Cómo le hacemos? Pues multiplicamos por el coeficiente. Por ejemplo, aquí podemos multiplicar por 5 para que se elimine este menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería multiplicar por 5 todo el renglón x1 y al renglón 1, pues restarle ese renglón, más bien sumarle ese renglón, ¿no? O sea, 1 más 5 por 0 quedaría 1. Menos 2 más 5 por menos 1 quedaría menos 7 en este lado, ¿no? Menos 5 más 5 queda 0, que es el propósito. Luego aquí 0 más 5, 5 por 1 quedaría 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguieron? Sí. Entonces voy a escribir la tabla, voy a comenzar a escribir la tabla más bien dicho acá abajo, ¿no? Entonces aquí nuevamente pongo el Z, X, Y, X1, X2, X3, el valor de la solución y de este lado pues las componentes del vector básico. Y dibujamos la tabla, ¿no? El segundo renglón no va a cambiar, ¿estamos de acuerdo? En nada. El que va a cambiar es el primero, y ya dijimos cómo cambia. Entonces, el coeficiente de Z va a seguir siendo 1, de X es menos 5 más menos 1 por 5, perdón, menos 2 más menos 1 por 5, o sea, menos 7. Y que va a ser menos 5 más 5 es 0, en X1 quedaría 0 más 5 por 1, que es 5, en X2 queda 0, en X3 también queda 0, y la solución sería 0 más 5 por 4, o sea, 20. Aquí quedaría 20 en la parte de la solución. Antes de seguir avanzando, esto nos está diciendo que Z vale 20, ¿vale? Es lo que estaríamos obteniendo aquí. O sea, el valor de Z se va actualizando y nos va llevando a nuevos valores para Z. ¿Sí? El segundo renglón, ya habíamos dicho que queda igual, entonces vamos a ponerlo aquí igualitito. Porque no cambia. El que sí va a cambiar es el tercero, y para cambiar el tercer renglón, pues echamos mano del segundo también. Multiplicamos por 2 el segundo renglón, ¿no? Y le restamos el tercero para que cambie este de aquí, ¿no? O sea, procedimiento Gauss-Jordan, ¿estamos de acuerdo? Entonces, 0 menos 2 por 0 queda 0, sería esta componente. Luego, 1 menos 2 por menos 1, pues sería 1 más 2, ¿no? Entonces teníamos 3, ¿sí? 1 menos 2 por menos 1. Luego, 2 menos 2 por 1 sería 2 menos 2, entonces 0. Luego 0 menos 2 por 1, menos 2. Luego tendríamos 1 menos 2 por 0, o sea, queda 1. 0 menos 2 por 0, pues queda 0. Y fíjense aquí, 17 menos 2 por 4, o sea, menos 8. 17 menos 8 sería igual a 9, ¿no? Y el último renglón ya es 0, o sea, este no hay que hacerle nada porque ya tenemos 0 debajo del pivote. Recuerden que un pivote se define como aquel elemento que está caracterizado porque todo lo que está encima o debajo de él son ceros, ¿no? Entonces, podemos reescribir ese último renglón sin hacer cambios y habremos terminado el proceso, ¿no? Tendríamos aquí 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 6. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está dando los valores ya directamente, o sea, nos está diciendo primero que nada que Y ya es un pivote, el coeficiente de Y es un pivote, y entonces que directamente obtenemos el valor de la Y es igual a 4, ¿sale? ¿Y cuáles son las variables básicas? Fíjense, Y fue intercambiado por X1, entonces la primera componente básica, la que antes era X1, ahora es Y, es lo que hay que escribir ahí. ¿Sí? Entonces aquí, la primera componente, recuerden que es vacía, sería Y, X2,
y x3. ¿Vale? Entonces aquí cerramos, vamos a construir ya lo que es la tabla completa, ¿no? Para ver el procedimiento. Y vamos a cerrar la tabla de este lado, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Profe, Y entró porque es la variable que incrementa más rápido, nada más por eso. Ajá, nada más por eso. Exactamente, nada más por eso. Porque no, hace que Z aumente más rápidamente, ¿no? Y entonces eso significa que vamos a acercarnos más rápido hacia el óptimo, ¿no? Hacia el valor máximo de Z. Ujú. Entonces solo X o Y pueden entrar. Sí, de entrada solamente X o Y pueden entrar. Ujú. Muy bien. Y eso tomando en cuenta que desde el principio iniciamos con el 0, 0, o sea, iniciamos en el origen, ¿eh? Eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿vale? Ahora, la pregunta, esto va a ser muy importante para ver si le van agarrando la onda, ¿no? La pregunta es, ¿la solución es óptima? ¿Cómo podríamos responderlo, no? Fíjense, vamos a analizar cómo queda el primer renglón de la tabla, ¿no? De acuerdo al primer renglón de la tabla, tendríamos que Z menos 7X es igual con 20. ¿Por qué no escribo el coeficiente de X1? Porque recuerden que en la función original, en la función objetivo original, no aparecen los valores de X1, X2, X3. O sea, las variables de holgura no figuran en la función objetivo. Las únicas variables que figuran son X y Y. En este caso, el coeficiente de la Y es 0, entonces ya no aparece la Y, pero sí aparece la X. La pregunta es, a partir de esto, ¿se puede mejorar a la Z? Sí, ¿Por qué sí se puede mejorar, Fabricio? porque todavía hay una variable que podemos estar cambiando para obtener, porque todavía podemos aumentar X, ¿sí, no? X, ajá, para que aumente Z. Z. Uh-huh. Lo podemos ver desde aquí. Si despejamos a Z, por ejemplo, y calculamos su derivada parcial, pues entonces veríamos que si aumenta X, entonces aumenta Z, ¿no? Bueno, resulta que la clave de todo esto de si va a aumentar o no está dada por el signo del coeficiente, que en este caso es negativo. Entonces, si aumenta X, necesariamente va a hacer que aumente la Z, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo. Ya lo voy a dejar hasta ahí porque ya nos va a dar tiempo de terminarlo. Pero bueno, esta es la fila, entonces ahora de la variable que entra, ¿no? Como no es óptimo, porque se puede mejorar, entonces ingresamos a la variable X. Vamos a señalarla aquí, esta es la variable que entra. ¿Y cuál es la variable que sale? Pues tenemos que hacer el procedimiento, el mismo procedimiento que les enseñé hace rato. Se los dejo de ejercicio, en la siguiente clase lo checamos y concluimos el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy, ¿de acuerdo? Si no hay más dudas, nos vemos Gracias, el profesor. viernes.